un mes de las elecciones presidenciales convocadas en Venezuela, la oposición se organiza para no avalar y deslegitimar este evento electoral. Señalan que el Consejo Nacional Electoral no es imparcial y Nicolás Maduro tiene todo preparado para aferrarse al poder. Luis Laya, periodista en NTN24 Caracas, tiene toda la información. No hay condiciones electorales y democráticas que garanticen el respeto al derecho a elegir de los ciudadanos venezolanos. Así lo aseguran los dirigentes del Frente Amplio Venezuela Libre, quienes este sábado realizaron asambleas ciudadanas en la ciudad de Caracas para promover el no reconocimiento a las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo. Aseguran que el CNE está parcializado y juega a favor del gobierno. Y en definitiva esto que va a ocurrir no es una elección y eso es bien importante destacarlo. El 20 de mayo nosotros no vamos a acudir a las urnas de votación porque eso no es votar. Votar es cuando su voto cuenta, decide y elige. Qué sorpresa que la Unión Europea no venga. Eso es sorpresa para usted, señor Nicolás Maduro. Es una sorpresa para usted, señor Falcón, que no venga la Unión Europea. Para nosotros no lo es. Porque desde el principio dijimos que para que viniera una observación seria teníamos que tener el tiempo y las garantías para un proceso y no existen. No sabemos qué sigue haciendo usted allí. También dirigentes del denominado chavismo democrático, quienes participaron en estas asambleas, hicieron un llamado a quienes aún creen en el gobierno a darse cuenta de la crisis que vive el país y a identificar a los verdaderos culpables. Mientras que dirigentes juveniles aseguran que la gente debe motivarse, pues no todo puede ser responsabilidad de los líderes políticos. Que entiendan y comprendan que esto que estamos viviendo aquí ni siquiera es la democracia participativa protagónica que estableció Chávez en el 99, ni siquiera aún es socialismo como muchas veces nosotros lo estudiamos en nuestros libros del manifiesto, de la izquierda, de nuestros principios del PSUV, que lo teníamos ahí bien claro. Es un llamado del pueblo a organizarse, a salir, a declararse en rebeldía, a asumir el 333, el 350, a declararse en rebelión popular. Sobre la decisión de 6 países de no participar en la UNASUR ante la situación de Venezuela y la región, la diputada Delsa Solórzano señaló que el presidente Nicolás Maduro cada vez se queda más solo y deslegitimado por la comunidad internacional ante la crisis que vive el país, de la cual lo hace responsable. Indicó que esta situación se agravará luego de las elecciones del 20 de mayo por una posible victoria de Nicolás Maduro. El ALBA tenía su fundamento únicamente en el petróleo que caminaba por América Latina y que repartía y regalaba el comandante Chávez. Así que lamentablemente para ellos y afortunadamente para la región, este tipo de asociaciones que en definitiva no buscan el progreso de los pueblos, sino que lo que buscan es inclinar la balanza política hacia un determinado sector, en efecto parece que han llegado a su fin. Para el próximo viernes 27, los dirigentes políticos convocaron movilizaciones en distintas zonas del país. En la ciudad de Caracas los jóvenes llevarán la batuta, pues se movilizarán en varios puntos de la ciudad para despertar conciencias y así poder exigir condiciones democráticas en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN24, Luis Alejandro Laya. Seguimos en Venezuela con 105 votos a favor y 2 en contra. La Asamblea Nacional determinó que existen elementos suficientes para enjuiciar al presidente Nicolás Maduro por actos de corrupción. Así, el mandatario o el Parlamento de mayoría opositora dio luz verde al Tribunal Supremo de Justicia, que se encuentra en el exilio, para que inicie este proceso. 105 diputados levantaron su mano pidiendo el enjuiciamiento del presidente Nicolás Maduro. Aprobado el acuerdo. El presidente de Venezuela está siendo acusado de malversar más de 30.000 millones de dólares en contrataciones con la empresa Odebrecht. 76% de esas obras se encuentran inconclusas. El dinero desapareció mientras los venezolanos se hunden en la pobreza extrema. Niños muriéndose por falta de insumos de JM de los Ríos. Hicieron una protesta en el hospital porque no había para el tratamiento. Para el presidente del Parlamento, diputado Omar Barbosa, es inconcebible que ningún funcionario del gobierno hasta la fecha haya sido enjuiciado ante el saqueo al que han expuesto al país. En este país, si hubiese justicia, es difícil que alguien en Miraflores no estuviera preso. Pedir el enjuiciamiento de Nicolás Maduro es un hecho sin precedentes en Venezuela. El primero en enjuiciarlo es el pueblo desde el momento en que muere ante la desidia gubernamental. El único culpable que aquí en nuestros hogares no exista comida y que se nos mueran, carajo, la gente en los hospitales. Desde hace casi un año los parlamentarios oficialistas no acuden a la sesión del Parlamento. Sin embargo, esta vez los diputados Ilenia Medina y Juan Marín acudieron para votar en contra y rechazar el acuerdo. De inmediato el diputado Juan Guaidó les respondió. Le pregunto hoy, ¿se van a poner del lado de la corrupción? Oposición venezolana a la cubana
Esta es la alerta que enciende el abogado constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, Pedro Alfonso del Pino. Indica que los problemas deben resolverse desde Venezuela, que la comunidad internacional es importante, pero que dentro del país debe haber una agenda de movilización para empujar a la mayoría hacia un cambio político. Para hablar sobre este punto, precisamente saludamos a Pedro Alfonso del Pino. Bienvenido a la tarde fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Bienvenido. Lo primero, usted, doctor, ha señalado que la oposición venezolana se estaría cubanizando porque los líderes políticos están en el exilio. A su juicio, ¿qué debe hacerse dentro de Venezuela? Hablo de acciones que hasta ahora no haya tomado, que no haya desarrollado la oposición. Yo creo que desde el punto de vista nacional hacen falta tres cosas. Creo que la oposición necesita tener un mensaje claro, atractivo a la inmensa mayoría del país que hoy rechaza al gobierno, que en todos los estudios de opinión supera el 80 o 90%. Ese mensaje, más allá de ser reactivo contra el gobierno, tiene que ser un mensaje propositivo y esperanzador. En segundo lugar, creo que hace falta una organización eficiente. Y quizás en estos momentos esto está fallando mucho. Es decir, no solo la organización tiene que ver con los diputados en la Asamblea Nacional o con las organizaciones que están en la capital de la República, sino que tiene que ser una organización que descanse y que baje aguas abajo en los estados, en los municipios, en las parroquias, en los barrios y en los caseríos del país. Y en tercer lugar, hay que tener una estrategia clara e inteligente. Esa estrategia pasa primero por una unidad de todos los factores de oposición y segundo, por entender cuál es la vía más factible. Por supuesto, en este momento las condiciones son muy complejas y difíciles todas, pero buscar cuál es la estrategia más inteligente dentro del campo constitucional y democrático para permitir y abrir un cambio en el país que nos permita una transición política y económica, que es lo que está esperando la inmensa mayoría de los venezolanos. Hay quienes le tienen, doctor, mucha fe a las gestiones que hacen estos dirigentes desde el exterior. ¿Usted cree o no que esa vía puede llevar al cambio político en Venezuela? Yo creo que esas vías exclusivamente no van a llevar al cambio político en el país. Es decir, la presión internacional, si no viene acompañada de una agenda nacional, es difícil que ocurra un cambio. Por ejemplo, lo que acaba de hacer en este momento la Asamblea Nacional con la autorización de un enjuiciamiento del presidente de la República, de unos magistrados que están en el exilio, difícilmente eso tiene mayor repercusión interna. En este momento la fiscal general que está en el exilio está solicitando a los cuerpos militares apresar al presidente de la República. En este momento se está demandando inclusive de la misma Asamblea Nacional que notifique al presidente de la República para decirle que ya no es más presidente y que inclusive no puede ser candidato presidencial de cara a los nuevos procesos electorales. Es decir, la posibilidad real de que esto ocurra es limitada. Entonces, este tipo de acciones, aunque puedan tener alguna repercusión o algún acompañamiento internacional desde el punto de vista interno, no tiene mayor repercusión. Y además no podemos tampoco ocultar el sol con un dedo. Es decir, todos los estudios de opinión en Venezuela, o la mayoría de los estudios de opinión, están marcando que una inmensa mayoría en el país quiere ir a votar. Además, hay un candidato que está identificado con la oposición, que es Henry Falcón, que fue gobernador del estado Lara con los factores de oposición, que fue jefe de campaña de Enrique Capriles en su última campaña electoral con Maduro. Es decir, es un personaje público plenamente identificado con la oposición y que está compitiendo y que en muchos estudios de opinión que se han mostrado en la opinión pública, inclusive con algunos puntos de ventaja, está ganando Nicolás Maduro. Ahora que nombra a Henry Falcón, quiero preguntarle, ¿usted cree que Henry Falcón representa realmente a la oposición como tal? Mira, no se trata de representar a la oposición como tal. Es decir, en este país hay un gran descontento al gobierno nacional y se expresan todas las encuestas de opinión. Ese inmenso descontento no significa que todas las personas que muestran descontento con el gobierno nacional se identifiquen con la oposición o con la MUD, es decir, con una etiqueta en específico que agrupe a la oposición. Es gente que está descontenta con el gobierno y que eventualmente en un proceso electoral va a votar contra el gobierno. Yo creo que Henry Falcón, desde el punto de vista electoral,
como es prácticamente el único candidato visible que está compitiendo y que se ha identificado en muchos casos con la oposición o en sus últimos años de trayectoria política como gobernador del estado Lara y como jefe de campaña Enrique Capriles, por ser el único que está compitiendo, está aglutinando progresivamente a los electores que están descontentos con el gobierno. Y los que no se identifican con Henry Falcón, a lo mejor no es que no estén identificados con él, sino que se sienten más partidarios del argumento de no ir a votar porque consideran que las elecciones no son justas y equilibradas. Argumento, por cierto, que yo desde mi punto de vista no comparto, pero que respeto y creo que es un argumento muy importante y muy inteligente las personas que consideran que no se debe participar porque no hay condiciones electorales. Fíjese, doctor, la comunidad internacional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en contra del gobierno de Nicolás Maduro, pero pareciera que a la hora de tomar acciones, decisiones, los gobiernos no son realmente firmes. En términos legales, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que la comunidad internacional lo que está haciendo está bien, está ejerciendo presiones para que el gobierno se conduzca a un cambio democrático y se mejoren las condiciones electorales. Para producir precisamente un cambio de la manera más constitucional, pacífica posible. Creo que el esfuerzo que se está haciendo coordinado a nivel internacional con temas de corrupción hay que fortalecerlo. La cadena de corrupción que se ha desatado en América Latina y que no escapa a Venezuela, creo que es importante. Las sanciones que se están haciendo, creo que ha sido un esfuerzo interesante en la comunidad internacional. Por cierto, sanciones asociadas a funcionarios, no sanciones asociadas al país. Hay que diferenciarlas muy bien. Yo creo que son mucho más, conducen o son más efectivas las sanciones a funcionarios que las sanciones al país, porque las sanciones al país no solo afectan al gobierno, las sanciones al país terminan afectando a todos los venezolanos y a su calidad de vida. Doctor, al inicio de la entrevista usted habló de una agenda de movilización para motivar a la gente. Quisiera que me explicara de qué se trata, cómo sería, cuál sería el punto de partida cuando la protesta en Venezuela, a los ojos, a la luz del gobierno y la fuerza pública, pareciera que es un delito. Sí, es un asunto muy complejo y por eso es que yo, en lo particular, más allá de analista o profesor, mi decisión como venezolano es ir a votar. Porque en los procesos electorales es cuando la gente se articula muchísimo más, porque hay una acción concreta y además de una acción grupal y colectiva hay una acción individual que se expresa en un día en que la gente puede ir a manifestar su opinión. Plantear un escenario distinto es complejo, es difícil. No solo sería difícil en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo, es decir, en un contexto democrático y más en nuestro país, que tiene ya varias décadas con este ejercicio del voto, es difícil plantear algo distinto. Cuando la gente se plantea y dice, bueno, pero es que es unas elecciones que tienen unas condiciones desfavorables, no se puede participar, yo creo que hay ejemplos suficientes en el mundo que demuestran que cuando en un régimen de este estilo se abre la posibilidad de un proceso electoral, así sea en condiciones desequilibradas, la oposición puede participar. Ahí está el ejemplo de la oposición chilena Pinochet, que participó en el plebiscito. Ahí está el ejemplo de doña Violeta de Chamorro en Nicaragua, que participó en las elecciones contra Daniel Ortega sin ningún tipo de posibilidad. Ahí está el ejemplo de Walesa en Polonia, que cuando se abrieron las elecciones del Parlamento bajo el régimen comunista. Es decir, hay varios ejemplos en el mundo que demuestran que cuando se abre un proceso electoral, cuando la oposición compite, inclusive dentro de la misma lucha, dentro de la misma campaña electoral, puede lograr articular la población y puede luchar por mejorar las condiciones y por respetar el resultado electoral. Una consulta más, ya para finalizar. ¿Los venezolanos deben salir a votar el próximo 20 de mayo? Sí, aquí no estamos escogiendo la mejor opción. Aquí estamos escogiendo la menos mala. Es decir, el proceso electoral en Venezuela, la gente que tiene desconfianza en el proceso electoral en Venezuela está completamente justificada. Es decir, hay suficientes razones para tener desconfianza. Sin embargo, la vía menos mala es la de participación electoral y creo que está demostrado que en algunos procesos electorales, como la elección de la Asamblea Nacional en el año 2015, cuando la oposición fue unida, organizada, con candidatos unitarios, ganó.
Y cuando la oposición ha tenido la práctica de la abstención en las elecciones, como ocurrió en la Asamblea Nacional en el año 2005, o como ocurrió con las elecciones municipales ahora en diciembre del 2017, no hubo resultados. Pareciera que la técnica de la abstención no produce mayor resultado, sino mayor frustración. Y la vía electoral ha producido mejores resultados. La oposición ha sido siempre mucho más eficiente cuando ha ido a las urnas electorales que cuando ha tenido otra técnica distinta, como ir a protestas o como ir a la abstención. Ese Pedro Afonso del Pino, abogado constitucionalista. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde fin de semana. Es un gusto. Vale, muchas gracias. Hasta la próxima.